Buenos días. En este proyecto, nuestro objetivo es determinar la superficie del lago para el cultivo de peces. Primero, hallaríamos la función con 2 puntos y así determinar la relación entre variables, sacando cálculos y predicciones con esta función. Realizaríamos los métodos de integración para determinar el área bajo la curva y optimizar el máximo espacio de la superficie del lago. A continuación, veremos el proceso de la realización de este proyecto. Mediremos el área que representa la superficie del lago y vamos a utilizar el método de área bajo la curva. Entonces, tenemos que las medidas son que de un punto comenzaremos de 2 metros hacia arriba, luego pasamos 3 metros hacia la derecha y aumentaremos 5 metros más hacia arriba para luego pasar 6 metros hacia la derecha. Entonces, esto es esencial para hallar una estimación de lo que vamos a hallar, que sería el cultivo de peces, y implementarlo de una manera muy eficiente. Como podemos observar desde este punto, aquí hay 2 metros. Entonces, con el metro medimos hasta ese punto y ahí nos informa. Como podemos observar, de aquí hasta ese punto donde está la estaca mide 6 metros. Entonces, desde este punto inicial hasta aquí hay 2 metros y subimos 6 metros en el eje Y. Entonces, como podemos observar, desde este punto a este punto donde está señalando el compañero con la estaca que está ahí, podemos observar 9 metros. Ahí el compañero está ingresando la estaca donde se contaron los 9 metros. De aquí, donde está esta estaca, a esta estaca, podemos diferenciar 9 metros. Ok, luego de hacer las mediciones en el lago, tenemos 2 puntos y para hallar la función nos va a servir. Entonces, ¿qué hacemos? Primero modelamos en la gráfica, ¿vale? Para saber la intersección en el eje Y, ¿ok? Entonces tenemos el punto 1, acá, 2 y Y3, o sea que más o menos esto iría por acá. Siguiente, punto 7, lo llevamos hasta acá. Con eso tenemos la intersección en el eje Y y procedemos a utilizar la ecuación de la pendiente, ¿vale? Suponiendo que es una línea recta. Continuamos hallando la pendiente porque nos va a ayudar en la ecuación de la recta, ¿vale? Entonces tenemos que la pendiente es igual a y sub 2 menos y sub 1 entre x sub 2 menos x sub 1. ¿Ok? Entonces tenemos que 9 menos 3 y 7 menos 2. Esto sería igual a 6/15, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? En la ecuación de la recta, ¿vale? Es igual a y igual a m x más b. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sustituir con el punto 1, ¿vale? Entonces tenemos que 3 igual a 6/5 por 2 más b. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hallar b. Entonces despejamos b
y nos va a quedar esto. ¿Okay? Esto es igual a 3 quintos. ¿Okay? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar en la función original. ¿Okay? Entonces ya tenemos los valores que necesitamos. Vale, que es igual a 6 quintos por x más 3 quintos, que es igual a 20. Amantes, soy ingeniero de formación. Hoy vamos a seguir demostrando y buscando el área de esta zona que ya medimos, que ya miramos a través del teorema fundamental del cálculo. ¿Y qué nos dice el teorema fundamental del cálculo? Pues si nosotros estamos integrando en un intervalo cierta función, nosotros queremos ver el área que hay ahí adentro. Lo que vamos a hacer es, primero, integrar la función. Esta es la función que nosotros creamos a partir, pues, de la pendiente y los puntos. Entonces, separamos la integral, la resolvimos, y acá lo que hicimos fue simplificar, la simplificamos, y ya con la función integral lo que hicimos fue lo siguiente: f de x de 2 a 7. Entonces vamos a evaluar esa función en 7 y en 2. Entonces, en 7 lo que vamos a hacer es reemplazar donde está x en nuestra función ya integral, el número 7, y acá en f de 2, 2 y 2. Resolvemos y al final nos va a quedar 168 quintos menos 18 quintos, lo cual nos da 150 quintos. Lo resolvemos y eso nos da 30 unidades cuadradas. Bueno, hemos hallado el área total apoyándonos en la suma de Riemann con los puntos que se nos han dado para poder hacer el proyecto. Gracias a esta ecuación nosotros hemos hallado el área total. Entonces, primordialmente tuvimos el intercambio de las constantes y los números siguientes. Tenemos en cuenta que la fórmula es 6 quintos que multiplica a más sub delta de x por y por delta de x. Entonces, hemos hecho la distributiva acá y nos dio esta ecuación. Entonces, se sumaron las constantes, pasamos acá y después con el último delta de x se hizo la distributiva. Nos dio esto. Entonces, al darnos esto, ya podemos nosotros intercambiar ya y buscar y en las sumatorias. Entonces, al intercambiar aquí, pues tuvimos que sacar 15 sobre n, porque pues aquí no había una x, una y nos dio 1. Y 1 en la constante, cuando hay una sumatoria, da n. Y aquí, cuando la sumatoria hay una y, pues se busca esa y se intercambia con n, que multiplica n más 1 sobre 2. Entonces, al hacer esto, podemos cancelar las n's y da 15 más, y como ya integramos, desaparece la sumatoria y da límite cuando n tiene infinito de 30 sobre 2 por n más 1 sobre n. ¿Y por qué? Porque aquí se intercambiaron para poder llegar a la fórmula y dividimos con respecto a los grados y los coeficientes que hay en las n's. Entonces, como hay coeficiente 1 y grado 1, pues pasó de 15 más 15 por 1 y esto dio 30. Buenos días, a continuación explicaré cómo hallar el área bajo la curva por el método del trapecio que está dado por esta ecuación. Hallamos la altura, que la altura va a ser igual a nuestro límite de integración, en este caso b menos a sobre n, que el ejercicio nos da que n va a ser igual a 7. Cuando hacemos este cálculo nos damos cuenta que la altura va a ser 0.7. Cuando estamos en nuestros datos, n igual a 7, a igual a 2, que son nuestros límites de integración, y b igual a 7 y la altura es 0.7. Para hallar los x sub 0 hasta x sub 7, lo que hacemos es ir sumando nuestra altura en cada uno de los trapecios que vamos a hallar. Aquí hacemos la suma y lo anotamos en nuestros datos.
pero para hallar el f de x sub 0, lo que hacemos es, en nuestra función original, reemplazar el valor que nos dio en el x sub 0 en el x sub 1, así hasta llegar a x sub 7. Y así comprobamos la ecuación. Bueno, al hacer estos cálculos de reemplazar las x sub 0 en nuestra función original, que es 6 quintos multiplica x más 3 quintos de x, nos da el resultado. Nos da 32.14. El resultado es diferente a cuando lo hacemos por el teorema fundamental del cálculo, por geometría y por la suma de Riemann, dado que el método de trapecio lo que hace es los errores relativos, los rectangulitos que nos faltan por rellenar, disminuye ese error, entonces por eso nos da 32.14 unidades cuadradas. Después de aplicar teoremas y matemáticas aplicadas, ahora lo que vamos a hacer es ayudarnos de la tecnología. Vamos a usar GeoGebra para hallar el área bajo la curva entre estos intervalos. Entonces lo primero que vamos a hacer es crear una función, y en esta función vamos a colocar la que ya hallamos usando la pendiente y la ecuación de la recta. Entonces nuestra función es 6 quintos de x más 3 quintos. Esta va a ser nuestra función, y ahora lo que vamos a hacer es con la función suma inferior hallar el área bajo la curva. Entonces la función es g de x, el límite inferior es 2 y el superior es 7, y vamos a colocar 10 rectángulos. Esto nos da una aproximación muy cercana. Ya teniendo esta aproximación, lo que vamos a hacer es crear un deslizador. Vamos a colocarle un mínimo para que inicie de 1, un máximo para que llegue hasta 100, y un incremento de 1 en 1. Ya con esto, lo que sigue es reemplazar este 10 por nuestra variable y empezar a jugar con el deslizador. Vamos a darnos cuenta que a medida que incrementa el número de rectángulos, la exactitud de la suma inferior también aumenta, lo que sería el área cada vez es más exacta. Para poder tener un valor aproximado de cuántos peces podemos tener en esta área, lo que vamos a hallar es el volumen. El volumen es igual al área por la profundidad. El área son 30 metros y hay una profundidad aproximada de 1 metro. Esto nos va a dar 30 metros cúbicos. Y vamos a mirar con dos tipos de peces, bocachicos y tilapias. El bocachico tiene una densidad recomendada de 2 a 3 peces por metro cúbico. Entonces el número de bocachicos que vamos a poder tener en esta zona va a ser igual a esos 30 metros cúbicos por 2 a 3 peces. Entonces nos indica que podemos tener en esa zona de 60 a 90. Y con la tilapia, que tiene una densidad recomendada de 3 a 5 peces por metro cúbico, la estimación nos dice que el número de tilapias que vamos a poder tener va a ser igual a esos 30 metros cúbicos por 3 a 5. Entonces vamos a poder tener en ese espacio, en esa superficie, en ese volumen, de 90 a 150 peces. Esa estimación puede variar según las condiciones del agua y el manejo de un estanque o el espacio que tenga esas características. 30 metros cúbicos. Hemos concluido que el área bajo la curva es de 30 metros cuadrados. Realizamos los métodos de integración para estimar con precisión el tamaño del lago. Gracias.